Estudiantes, buenas tardes. Continuemos nuestra clase en geometría. Ya estamos en el cuarto periodo académico. Esta clase es una continuación de la guía que iniciamos a desarrollar finalizando el tercer periodo. Vamos a calcular perímetros y áreas. El trabajo de esta clase tenemos plazo límite para entregar al 10 de noviembre. Antes de iniciar ese trabajo, antes de iniciar a resolver nuestros taller, es importante revisar algunos conceptos que tenemos en esta guía, y es perímetro de una circunferencia, como yo calculo el perímetro de una circunferencia o longitud de una circunferencia, se calcula con esta ecuacióncita, 2 por pi por radio. Así se calcula el perímetro de cualquier circunferencia. Revisemos entonces cómo calcular el área de una circunferencia, o de un círculo, perdón. El área de un círculo lo calculamos con la ecuacióncita pi por radio al cuadrado. Área del círculo es igual a pi por el cuadrado del radio. Revisamos este concepto, el concepto de tangencia, de tangente de entre dos circunferencias. Entonces la entendemos como son aquellas circunferencias que tienen un punto en común. Si dos circunferencias tienen un punto en común, entonces podemos decir que esas circunferencias son circunferencias tangentes. El área de un trapecio, que es un cuadrilátero, el área de un trapecio se calcula, es igual a base mayor más base menor por altura dividido 2. La cenisuma de las bases por la altura. Esa es el área de un trapecio. Listo. Entonces iniciemos a desarrollar nuestro trabajo. Nuestro trabajo son unos problemitas, unos ejercicios que debemos resolver. Ya toda esa parte conceptual la tenemos en la guía que entregamos en la parte final del tercer periodo. Vamos a mirar estos ejercicios entonces. Aquí me dicen, en la figura se tienen 4 circunferencias, ¿sí? Aquí las observamos. Esas circunferencias son tangentes, o sea que esas circunferencias tienen punto en común, ¿sí? Y tienen puntos en común. Listo. Todas tienen radio 3. Ojo, el radio de la circunferencia en toda, radio es, ese concepto lo manejamos, radio es la distancia que hay del centro de la circunferencia hasta tocar cualquier punto de la circunferencia. Ese radio es de 3 centímetros. Todas tienen radio 3. Listo. Te dicen cuál es el perímetro del cuadrado circunscrito a ellas. Me hablan de un cuadrado que está circunscrito, significa es un cuadrado que toca los puntos extremos, los puntos límites de las circunferencias. O sea que voy a hacer este cuadrado circunscrito. Vamos a ver, este es un cuadrado, aquí está, lo voy a dibujar. Sí, este es un cuadrado. Ese circunscrito significa que ese cuadrado encierra a la circunferencia tocando sus puntos extremos. ¿Sí? Este cuadrado es circunscrito, toca la circunferencia en sus puntos extremos. Listo. Aquí tendrías ese cuadrado. Listo. Me dice cuál es el perímetro de ese cuadrado. Listo. Me dice calcular el área de ese cuadrado. Listo. Y me dice dibuja el cuadrado. Ya el cuadrado lo dibujamos. Siempre cuando nos digan dibujen, vamos a partir desde ese dibujo. Es este cuadrado que está aquí, ya lo dibujé.
ya está dibujado. Ahí ya he avanzado una de las tareas que tenía, era dibujar el cuadrado. Ya está dibujado aquí. Este es mi cuadrado. Me dicen que calcule el perímetro. El concepto del perímetro es la suma de todos sus lados, la suma del entorno del cuadrado. Vamos entonces a mirar cuánto mide este lado. Observemos que esta circunferencia tiene radio 3, o sea que el diámetro de la circunferencia es 6. ¿Listo? Y también me dice que las circunferencias todas son de igual tamaño, o sea que este diámetro de esta circunferencia también es 6. ¿Listo? O sea que aquí hay dos circunferencias y esto está marcando la longitud del cuadrado, o sea que esto es 12. Esta longitud del cuadrado es 12. Pero como me dijeron que esta figura era cuadrada, entonces este lado también mide 12. Listo. Ojo, miremos. El radio. El radio de la circunferencia es 3. Listo. Por lo tanto, estos 3, este diámetro sería 6 y 6 me daría 12. Entonces voy a calcular el perímetro. Ya sé que sus lados del cuadrado, el cuadrado tiene lados 12. Entonces el perímetro sería igual a lado, más lado, más lado, más lado, ¿sí? Este es un cuadrilátero, por eso tiene 4 lados, ¿sí? Y entonces esto sería que el perímetro es igual a 4 por lados, ¿listo? Porque los lados son de la misma medida. O sea que ese perímetro sería igual a 4 por el lado que mide 12, es decir, 4 por 12, ese es igual a 48 centímetros. ¿Sí? Ya tengo mi primera tarea, es decir, el perímetro de ese cuadrado es 48 centímetros. ¿Sí? Ahí está. Listo. Ahorita me dicen que calcule el área del cuadrado. Vamos a calcular el área del cuadrado. Entonces el área de ese cuadrado, yo ya sé que el área de un cuadrado, la ecuacióncita dice que es lado al cuadrado. ¿Sí? Que eso es lo mismo que lado por lado. Lado por lado. Listo. O sea que esa área es igual al lado, y el lado mide 12. ¿Sí? 12 por 12. 12. Eso es igual a 144. Listo. Ojo, la unidad de área son centímetros, entonces sería centímetros cuadrados. Recordemos que las áreas siempre tienen como unidad centímetros, o sea, la unidad al cuadrado. En este caso, que centímetros serían centímetros cuadrados. 144 centímetros cuadrados. Listo. Aquí tendría el área. Y aquí está el área. Tengo el perímetro. Aquí está el perímetro. El perímetro es una longitud. Y tengo el dibujo. Aquí tengo mis 3 competencias: calcular áreas, calcular perímetros y realizar el dibujo. Listo, he terminado mi primer ejercicio. Ese es el ejercicio, ya lo hemos realizado, lo que nos están pidiendo realizar allí. Nuestro segundo problemita dice: se dan 3 circunferencias de centro A, B y C. 3 circunferencias. Los radios son de 2, el radio es de 3 y el radio es de 4, respectivamente. Que son tangentes, ¿sí? Se tocan en un punto. Listo.
¿Cuál es el perímetro del triángulo ABC? Dibuja el triángulo. Me están pidiendo cuál es el perímetro del triángulo y que dibuje el triángulo. Entonces es importante realizar el dibujito y luego razonar, pensar y calcular las medidas de los lados del triángulo y sacar su perímetro. Tareita que tenemos ahí pendiente nosotros para realizar. Punto 3. Se dan 5 circunferencias de radios igual a 8 centímetros. Son 5 circunferencias. El radio de cada circunferencia es 8 centímetros. Ese es el radio. Son tangentes, como lo indica la figura, es decir, que se tocan en un punto, tienen un punto en común. ¿Cuál es el perímetro del cuadrilátero ABCD? El cuadrilátero que se forma ahí, y se forma una figura de 4 lados. ¿Cuál es el área de ese cuadrilátero? Yo tengo que mirar ese cuadrilátero, qué clase de figura geométrica es, y entonces miro, le calculo su área y dibujo el cuadrilátero, ¿sí? Simplemente partimos del dibujo, hacemos el dibujo del cuadrilátero, le calculo su perímetro, calculo el área y listo, ya el dibujo lo queda así. Les recomiendo que hagan su trabajo bien organizadito, utilicen reglas para hacer esos dibujos bien hechos y contesten de la mejor manera. Argumenten sus respuestas, sean claros en la presentación de sus trabajos. Cuarto punto. ¿Cuál es el perímetro de la superficie sombreada? Me están hablando de perímetro. ¿Cuál es el área de la parte sombreada? Y dibuje las circunferencias. Vamos a mirar. Esta parte de acá, si yo la completara, me generaría una circunferencia grande. Esta parte así, listo. Pero ojo que esta partecita también está marcada. Si yo la dibujo, me generaría una circunferencia. Y esta otra parte también me genera una circunferencia. Por esa razón esta figura nos está marcando como 3 circunferencias. Si yo completo esta grande, la estiro, la dibujo, tendría una circunferencia. De aquí tendría interna otra circunferencia y esta otra circunferencia. Estas dos circunferencias pequeñas que están dentro de la grande, inscritas en la grande, serían tangente. Me dice que esta distancia de aquí es 6 y que esta distancia de aquí a acá es 6. O sea que esta circunferencia y esta circunferencia son iguales. Tienen radio 3, tienen diámetro 6 y tienen radio 3. Me dice que calcule el perímetro de la parte sombreada. Pero ojo que si cuando yo dibuje esta circunferencia observo que esta longitud es la mitad de una circunferencia. Esta distancia que hay de acá a acá es la mitad de una circunferencia grande que tiene radio 6. Esa circunferencia grande tiene radio 6 y su diámetro pues es 12. Listo. Pero ojo que me están preguntando por el perímetro, o sea que tengo que conseguir esta longitud, la mitad de la circunferencia grande, más esta longitud, que también es la mitad de esta circunferencia más pequeña, más esta otra parte, que es la mitad de la circunferencia más pequeña. Pero recordemos que estas dos circunferencias son iguales. O sea que esta longitud, esta, más esta, es la longitud de esta circunferencia completa. O sea, sería esta más esta, sería una circunferencia completa. Si yo volteara y la reuniera, la volteara acá, me daría una circunferencia completa. O sea que su perímetro sería
esta longitud grande más 2 veces esta, ¿sí? A una circunferencia. Recordemos que el perímetro se calcula con esta ecuacióncita. Calculamos perímetro. Listo. Ahí tenemos para que trabajemos. Me dice que calcule el área. Ojo. El área sería de la parte sombreada. Sería esta completa. El área, esta es media circunferencia. El área, yo la calculo con esta formulita. Pero como es media, la divido entre 2. Como es media, se divide entre 2. Listo. Pero esta parte, esta media no está completa porque hay que quitarle este pedacito y este pedacito. Porque estoy hablando es del círculo que hay acá. Este círculo. Hay que quitarle este, hay que quitarle esto. O sea que hay que sacar el área de esta circunferencia pequeña, de media. Ojo, pero como esta es media y esta es media, este es el área de la circunferencia completa de esta. O sea, sería el área de la circunferencia completa, sería pi radio al cuadrado. Ojo, radio al cuadrado. Pero como es esto y esto que hay que quitarla, la puedo colocar como una sola. ¿Y esto tiene radio qué? El radio sería pi por el radio, pero el radio de esta circunferencia es 3. O sea, 3 al cuadrado. Listo, resuelto. Entonces calcularía el área. Sería el área de esta media circunferencia grande menos este pedazo, esta media circunferencia la pequeña. 2 medias sería una completa. Entonces simplemente sería lo importante de este ejercicio y este trabajo es un buen razonamiento, una buena interpretación de las figuras. A eso queremos llegar. Punto 5. ¿Cuál es el perímetro de la figura que hay aquí? Aquí apenas me están preguntando por el perímetro, no nos preguntan por qué haga dibujos, ni absolutamente, no solamente el perímetro. Yo ya sé que este triángulo que está acá tiene 5. Este lado tiene 12. Este lado es el que necesito calcular. Recordemos que perímetro es el entorno de la figura, o sea esto. ¿Cuánto mide todo esto? Pero es que este perímetro, esto es una curva, ¿sí? Esto es una curva. Entonces voy a calcular el perímetro de esta curva. Y esta curva es media circunferencia. El perímetro de media circunferencia. ¿Cómo lo calculo? Recordemos que el perímetro de una circunferencia completa es 2 pi por radio. Pero entonces de media, entonces lo divido entre 2, que es media. Simplifico, o sea que el perímetro de media circunferencia es pi por radio. Listo. Entonces ahí calculo esta longitud que hay acá, la mitad de una circunferencia. Listo, tendríamos nosotros ese trabajito allí para realizar. Vamos a mirar el ejercicio número 6. Dice, la figura ABCD es un cuadrado de lado 6. El perímetro de la figura sombreada es el que voy a calcular. Me dice, y dibuja las circunferencias. Este cuadrado tiene lado 6. O sea que este mide 6, este mide 6. ¿Sí? Tiene, todos los lados son 6. Centímetros. Centímetros. Listo. Me dice que dibuje la circunferencia. Voy a iniciar a dibujar las circunferencias. Mire que aquí, esto es una parte de la circunferencia. Este es un arco de la circunferencia. Yo con mi compás, ustedes lo van a hacer bien. Yo voy a intentar aquí. Dibujé mi circunferencia. Y yo acá voy a dibujar mi otra circunferencia. Este dibujo es el que hay que hacer. Listo. Ustedes lo van a hacer bien organizados con sus compás. Bien, dibujo mi circunferencia. Y
yo voy a dibujar mi circunferencia. Listo. Tendría las circunferencias dibujadas. Ya tengo la tarea que era dibujarlas. Ahorita me dice que calcule el perímetro de la parte sombreada. O sea que lo que tengo que calcular es esta distancia más esta distancia más esta distancia más esta distancia. Ojo, esto es un arco de la circunferencia. Pero ¿qué parte de la circunferencia es? ¿Cuánto es de una circunferencia? Si yo miro esto que hay aquí, sería un cuarto de la circunferencia. ¿Sí? Y observo que todas estas distancias son iguales. Son iguales. O sea que esto también es un cuarto de la circunferencia. Y esta curva que hay acá es un cuarto de la circunferencia. Y esta curva que hay acá es un cuarto de la circunferencia. Si yo sumo todas estas longitudes, esta curva, este arco, más este arco, más este arco, más este arco, que es el perímetro que me están pidiendo, esto sería un cuarto más un cuarto es media, 3/4, 4/4 es una circunferencia. O sea que esta longitud es la longitud de una circunferencia. O sea que es el perímetro de una circunferencia el que voy a calcular, que vale 2 pi por radio. Listo. Ese 2 pi por radio, que es lo que me están preguntando aquí, que haga yo. Entonces, ¿cuánto sería ese perímetro? Ya lo calculo. Lo sería 2 por 3.14 por el radio. Pero ¿cuál es el radio entonces de estas circunferencias? Vamos a mirar el radio de esta circunferencia. El radio es la distancia. Miremos que estos puntos que hay acá serían centros de la circunferencia. Cuando yo dibujé la circunferencia, estos puntos me quedaron como centros. O sea que esto sería un radio. Y el radio, si esta longitud completa vale 6, o sea que el radio vale 3. ¿Listo? O sea, por 3. Por 3. Eso sería. Entonces, este perímetro, ¿cuánto es? Este perímetro, ¿cuánto sería? El perímetro de esa circunferencia, entonces sería 2 por 3.14 por 3. Y eso me da 18.84 centímetros. ¿Sí? Y eso sería calcular el perímetro de esa figura. Ya tengo el perímetro. Y me pidieron hallar el perímetro. Listo. Y miren que esto lo saca. Dibujar, hacer el dibujo me permite interpretar cosas, sacar cosas. Conocí que este punto vértice del cuadrado me quedó como centro de esta circunferencia. Y de ahí pude observar el radio. Y listo. Yo cuando dibujé la figura me di cuenta que esta parte de la circunferencia que hay de aquí hasta acá, que es lo que me están pidiendo que busque como perímetro, es la cuarta parte de una circunferencia completa. Y me di cuenta también que estas circunferencias son iguales. Y con esas circunferencias son iguales, entonces esto también es un cuarto, esto también es un cuarto, esto también es un cuarto. Y 4/4 es una circunferencia. O sea que este perímetro que estoy calculando es el perímetro de una circunferencia completa. Si yo cortara estos arcos de circunferencia y los fuera uniendo, me generarían una circunferencia completa de radio, que tuvieran radio 1. O sea que esto que hay acá, estos arcos de circunferencia es igual a una circunferencia de estas, a una circunferencia completa. Listo, muchachos, entonces aquí tendríamos nuestro ejercicio número 7. Miren, esta figura es un cuadrado,
me dijeron que era cuadrado, de lado 8, o sea que esto mide 8. Listo. Calcular el perímetro de la parte sombreada, o sea que tengo que calcular esta longitud, ya sé que vale 8. Necesito calcular esta longitud, que es media circunferencia, y esta longitud, que es media circunferencia, o sea que esta longitud más esta longitud es la circunferencia completa, porque esta sería media y media, más esta, o sea sería 8 más 8 más la longitud de una circunferencia completa, eso me daría el perímetro completo, o sea esto, el perímetro, el entorno de la figura. Esto completo vale esa parte. Me dice que calcule el área. ¿Cómo calculo el área? Yo tendría que calcular el área del cuadrado. Listo, del cuadrado. Ya la saco. El área de ese cuadrado. Listo. Menos. Hay que quitarle esto y hay que quitarle esto. Este es medio círculo y este es medio círculo. Y este medio círculo más este medio círculo es un círculo completo. O sea que a esta área del cuadrado le quito el área del círculo. Y entonces me quedaría el área de solamente la parte sombreada. ¿Y este círculo qué radio tiene? Ya sabemos. Este tiene radio, la mitad de este lado. Radio 4. Listo. Entonces ahí tendríamos ese ejercicio para que ustedes lo hagan bien, hagan sus dibujos. Importante. ¿Cuál es el perímetro de la figura? ¿Cuál es el perímetro de la figura? ¿Cuál es el área de la figura? O sea que voy a calcular este perímetro. O sea, toda esta longitud. Toda esta longitud que hay acá. Esto que hay acá es media circunferencia grande. Esta media circunferencia tiene radio, esto mide 12 y 6 son 18. O sea que el radio de esta circunferencia grande que hay acá, dale 9. Listo. Pero observemos que yo tengo que calcular este pedacito. Y esta es media circunferencia pequeña. Si yo dibujara esta circunferencia, me quedaría una circunferencia como así. Este pedacito es media circunferencia. Pero esta circunferencia tiene radio ¿qué? Miren que todo esto completo vale 6, o sea que esta circunferencia está en radio 3. Entonces tendría que calcular esta media circunferencia más esta media circunferencia pequeña más este pedazo que hay acá. Si yo completara esto, si yo llevara esto, me generaría una circunferencia más o menos así. Listo. Y entonces yo voy a calcular, esta sería media. Voy a calcular entonces este pedazo, que es media circunferencia, que tiene radio. Si esto vale 12, eso sería radio 6. Listo. Te calculo esta media circunferencia. Recordemos que cuando yo calculo la longitud de circunferencia o perímetro y es media, entonces eso sería 2 pi radio. Es completa, pero yo necesito solamente media. Entonces simplemente media circunferencia se calcula con pi radio. 2 radio. Listo. Entonces hacemos nuestros ejercicios, trabajamos y excelente, buen trabajo. Listo. ¿Cómo vamos a evaluar este taller? ¿Cómo lo vamos a calificar? Vamos a calificar 1. En los puntos dices que hagas dibujo. Eso va a tener un valor del 10%. Hacer los dibujos. Y mire que eso lo voy haciendo sobre los mismos gráficos que hay allá. Calcular perímetros. Es una tarea. Vamos a aprender a calcular perímetros bien calculados. Eso tiene un valor del 15%. Y los ejercicios que nos digan calcular áreas también tienen un valor del 15%. Y voy a mirar cómo calculas perímetros, cómo calculas áreas y que realices los dibujos bien hechos. Entonces yo necesito esa parte, que sean organizados. Miremos que tenemos tiempo suficiente para hacer un trabajo. Esto no es un extenso. Yo hice 2 ejercicios de estos.
Es decir, que ustedes solamente tienen 6 para hacerlos. Yo les hice 2. Entonces simplemente bien organizado su trabajo, bien presentado, bien argumentado sus respuestas y lo enviamos. Tenemos plazo hasta el 10 de noviembre para enviar este trabajo. Jóvenes, feliz tarde.